Bueno, chicas, voy a iniciar la clase, ¿no? Buenas tardes a todas y cada una de ustedes, bienvenidas. Disculpándome por el atraso, se fue de mis manos realmente. Como digo, estábamos en grados y acabo de llegar y me uní. Enseguida llegué a mi casa, me uní a la clase, ¿no? Vamos a terminar con la temática del desarrollo socioafectivo y a la hora que terminemos, pues nos eh, desconectaremos, ¿no, chicas? Quiero que vayan participando, que vayamos conversando, que vayamos construyendo el conocimiento, ¿sí? Voy a compartir el documento que estábamos trabajando. La próxima semana, chicas, esta semana, ustedes saben que no tienen clases, ¿no? La próxima semana, el día viernes, ustedes tienen el examen de la parcial, ¿no? De la segunda parcial. Y el día sábado tienen logros. Profesora, una pregunta. Dígame, mija. ¿Logros van a ser presenciales? Me parece que sí, no estoy muy segura. Parece que sí. Ah, ya, profe. Ya, mija. Vamos a hablar en esta tarde acerca de la autonomía de los niños, ¿sí? A veces confundimos los términos, ¿no? Y decimos, pensamos que independencia y autonomía es lo mismo y no es. Vamos a ver. La adquisición de la capacidad de autonomía tiene lugar en los primeros años de la infancia del niño o niña. Una vez se ha empezado a consolidar el proceso de autoconcepto como diferenciación de los demás sujetos. ¿Qué es el autoconcepto? ¿Quién me ayuda? Listen, puede ser autodefinirse uno mismo. Ya, bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me ayude? Los autoconceptos podrían ser las definiciones que uno crea de algo, por ejemplo, lo que uno cree o considere que es autonomía en niños. O sea, científicamente es una cosa, pero ya uno como mamá, uno ya cree que, o sea, uno mismo forma un concepto. No le comprendo mucho de lo que me quiere decir, mija. ¿Alguien más? Profesora, podría decirte que son los juicios de valores que nosotros tenemos, o sea, auto, como viene de auto de uno mismo, serían los juicios de valores que tenemos sobre nosotros mismos. Es Así como es, nos vemos, o sea, no sé. así es. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Sí? Y mire, apaguemos los micrófonos, por favor. Mire que es muy importante el enseñar a los niños, ¿sí? Primero a conocerse, a identificarse, cómo yo me veo, ¿sí? Por ejemplo, yo en el autoconcepto, el mirarse como yo soy, yo puedo decir, yo soy así, tengo mi color de piel así, mis ojos son así, mi cabello es así, soy bajita, soy gordita, muchas cosas, ¿sí? Eso es el mirarse uno mismo y el aceptarse, que es lo importante, ¿no? Al descubrir que pueden interactuar siguiendo las primeras nociones de normas, valores y creencias interiorizadas, no siempre conscientes con la de los adultos entendidos como modelo de aprendizaje, a partir de experiencias vitales tempranas. Su motivación se orienta a regir su comportamiento en función de sus propias decisiones. Así, se genera una fase de ambivalencia constante entre la necesidad de depender del adulto y la búsqueda de autonomía respecto de él, lo cual puede derivar en la manifestación de rabietas u otras alteraciones conductuales como muestra de la intención de preservar su independencia. Mira, los niños van construyendo la autonomía, ¿no? Pero para esto es importante que el adulto permita que se dé esa autonomía. El niño que es autónomo, nosotros podemos evidenciar, ¿no? Cuando él, si por ejemplo, cuando va al baño solo, a los 3 años, debería ser autónomo, poder ir al baño solo y asearse solo. Cuando puede vestirse y desvestirse,
¿sí? Cuando puede comer solo, son actividades de autonomía. Pero muchas veces el adulto no le permite que coma solo porque se ensucia. No permite que vaya al baño solo porque no se asea bien. Y ahí el niño empieza a frustrarse y puede manifestar estas situaciones de contrariedad en una forma de rabieta también, ¿no? Miren, voy a apagar mi celular que me están llegando mensajes y está en alto. Este es un proceso delicado, puesto que añadido a que el pequeño puede resultar muy difícil de manejar, requiere que el adulto marque unas pautas educacionales estrictas y claras sobre el camino de desarrollo conveniente a tomar. ¿Sí? Esta es una de las ideas fundamentales a destacar en lo referente al desarrollo de la autonomía del niño. ¿Sí? El niño no puede llegar a adquirir la autonomía si el adulto no da pautas, ¿sí? Pautas en las que le permita al niño seguir, poner límites, expresar, ¿no? Lo que se debe hacer. Es importante recordar que debe existir ese equilibrio entre la libertad de acción cada vez más amplia que va adoptando el niño y el papel permanente de guía y orientación que deben desempeñar las figuras de apego y educacionales con las que cuenta primero. Es tan importante, ¿no?, que vayamos guiando en la autonomía del niño para crear adultos autónomos, para crear adolescentes autónomos, ¿sí? Jóvenes autónomos. Y que la autonomía, mire que yo voy guiando, ¿no? Desde que es pequeño, cuando ya es hora de entrar a clases y de pronto yo le pongo, ya no voy a hacer despertar, sino está el despertador para que cuando suene, él tiene que despertarse solo, levantarse solo. Eso le va permitiendo a este estudiante ser autónomo. Luego, cuando ya sea más grande, pues sin una dificultad a que él, sin que yo le diga, tienes que levantarte, él lo haga, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo no he enseñado esto? Si mamá no le levanta, él no se levanta. Si mamá no le prepara el desayuno, él no desayuna y se muere del hambre. Si mamá no le dice, báñate, él no se baña. Si mamá no le dice o está atrás en tareas académicas de estudio, no está pendiente porque él está, cuando tiene tareas, es pequeñito y está borrándole y está la mamá ahí, no le está dando esa libertad, esa autonomía que está creando un adolescente en que si mamá no está, no puede hacer deberes solo. Otro punto fundamental recae en la relevancia que posee el contexto ambiental en el que se desarrolla el individuo, el cual moldea e incluye considerablemente en el proceso de adquisición de la autonomía indicada. Por ello, cada individuo posee sus particularidades y no puede establecerse un patrón universal que explique este proceso de forma general. Con la mayoría de aspectos referentes al desarrollo de las personas, se caracteriza por su individualidad y por la diferenciación cualitativa respecto de otros sujetos. Siguen entrando todavía estudiantes, déjenme hacerles entrar. Ya. Mire que cuando nosotros brindamos, ¿no?, las posibilidades de autonomía a nuestros hijos, estamos haciendo seres humanos útiles, ¿sí? Lo contrario es un ser humano inútil. Inútil que no sabe hacer nada sin que esté la otra persona detrás de él. Y ustedes pueden tener quizás cerca de usted a estas personas. Y adultos. Mire, ¿por qué es? ¿Cómo sería la niñez de ellos en donde mamá sobreprotegió mucho? ¿Sí? Porque una mamá sobreprotectora no da autonomía a los hijos.
el resultado es ese. Vamos, por favor, ayúdeme leyendo. La autoconciencia, la autoestima y la autovaloración infantil. ¿Quién me ayuda, por favor? La profesora dice, el inicio de la adquisición de la autoconciencia o autoconcepto se relaciona intrínsecamente con la consecución de la fase de desarrollo cognitivo de permanencia del objeto. El niño interioriza que permanece como el mismo ser en diferentes momentos o situaciones gracias a la proliferación y desarrollo lingüístico que se da a partir del segundo año de vida. A partir de ese momento, el sujeto empieza a verse como ser distinto a los demás individuos y reconoce las ideas, valores, creencias, sentimientos, intereses, motivaciones propias, es decir, que comienza a relacionar el medio en el que se sitúa con suyo. Ya, gracias. Sigamos. Sigamos, por ¿Continúo? favor. Sí. Este es un proceso que se inicia en este momento cronológico, por lo tanto, esta diferenciación y establecimiento de la entidad individual no se completa en todo momento y pese a que se van asimilando los aspectos que son inherentes a su persona, entre paréntesis, personalidad. Es posible que algunos procesos cognitivos y o emocionales se produzcan de forma inconsciente. Así, se trata de un proceso por el cual que los demás expresan y lo que uno interpreta a partir de sus acciones conforman una imagen de uno mismo. A su vez, esta imagen está asociada a una valoración moral de esta, lo cual hace que sea más o menos positiva, dependiendo de las experiencias y preferencias del niño o niña. Listo. Vamos con el autoestima en los niños. Otra persona, por favor. El papel de la autoestima en niños y niñas. Con la aparición del autoconcepto, surge de forma simultánea su componente valorativo. La autoestima es un fenómeno que se vincula muy estrechamente a la consecución de un desarrollo psicológico, equilibrado y adaptativo. Por ello, si la evaluación que el individuo realiza sobre el propio valor como ser humano en interacción con los aspectos y cualidades más cognitivos relativos al autoconcepto es positiva, este hecho actuará como favor protector en el futuro en la prevención de alteraciones emocionales intensas, dificultades a nivel psicológico y, en mayor medida, problemas en la interacción social con las personas, con otras personas. ¿Sigo, profe? Sí, por favor. Es muy relevante que no existe una discrepancia muy elevada entre el yo real, aquello que el individuo representa, y el yo ideal, aquello que al individuo le gustaría representar, para consolidar un desarrollo psíquico y emocional, adaptativo y adecuado o equilibrado. Otro aspecto fundamental es el papel que juegan las evaluaciones externas sobre el nivel de la autoestima que presenta cada sujeto. Así, la imagen que los demás poseen de uno mismo y la valoración que realizan sobre sus competencias o conductas influyen notablemente en la percepción del pequeño sobre sí mismo. Gracias. Otra persona.
A partir del tercer o cuarto año, la búsqueda de la aprobación por parte del adulto se relacionaría con esta cuestión, ya que esta motivación se realiza con la finalidad última de establecer un nivel aceptable de autoestima. Tal y como se ha comentado anteriormente, en esta etapa pueden surgir conflictos a nivel de conductas de oposición del niño ante las figuras educacionales y otros adultos, derivado de la contraposición entre protección del adulto y la búsqueda de autonomía del pequeño. Por ello, un aspecto fundamental a tener muy en cuenta viene el estilo educativo que los padres ejercen sobre el niño. Un estilo educativo caracterizado por una combinación equilibrada entre control, disciplina, autoridad y afecto, comprensión, parece fomentar un elevado nivel de autoestima y además una menor probabilidad de manifestación de rabietas y comportamientos negativistas. De esta manera es indispensable que los educadores entiendan la importancia del aumento progresivo de autonomía por parte del niño y que a medida que tiene lugar su maduración como ser humano, debe disminuirse paulatinamente el control exhaustivo de todas aquellas decisiones relativas al niño. Muy bien. Miren, chicas, la importancia de nosotros, que somos educadoras, no voy a hablar desde el rol del docente, ¿no? Contribuir a que se fortalezca el autoestima en nuestros estudiantes, ¿sí? Una persona con autoestima va a ser una persona segura, una persona feliz, una persona que no necesita que los demás, la aprobación para que si está bonita o fea, ¿no? Que si le dicen algo y hablaron de esa persona, se le baja la autoestima. No, una persona con autoestima no es relevante ni basa su felicidad en el resto, ¿sí? Y nosotros, nuestro rol es fomentar, trabajar con respecto a la autoestima en los niños. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hago? Yo suelo en las actividades de inicio siempre a los niños, ¿no? A ellos, cuando estamos, saludamos y todo, y después nos damos un abrazo, y yo les digo que cada uno se diga, me quiero mucho, soy el mejor, soy inteligente, ¿sí? Estas palabras, primero, tiene que interiorizar él para actuar como tal el niño. El niño cuando es pequeño se convence del 100% de lo que papá, mamá o dice. Si mamá le dice, eres un burro, eres un tonto, no piensas, va a actuar como tal. Pero si yo le digo, eres el mejor hijo, me encanta como eres, te portas muy bien, él va a actuar como tal, ¿sí? En este momento, quiero que hagan una actividad rapidita. 10 minutos tienen para esta actividad. Quiero que se dibuje usted misma. Hágase un dibujito de usted, ¿sí? ¿Cómo soy? ¿Cómo me veo? Por favor. 10 minutos. Son 5:52. A las 6:02. Sí, debe, ¿cómo no va a poder dibujar el cuerpo humano si va a ser profesora y tiene que enseñar a los niños? Como usted pueda. Vamos. 10 minutos, chicas. Profesora, disculpe, es que me fui al baño. ¿Qué era que tenemos que hacer? ¿El cuerpo humano qué? Acá Usted, escuchar el cuerpo humano. usted tiene que dibujarse. Usted, ¿cómo me veo? ¿Cómo soy? ¿Sí? ¿Ya? Puede poner qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo. ¿Sí? Ponga eso, por favor. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Ya? Profe, Listo. pero Vámonos disculpe, ¿qué vamos a dibujar el cuerpo humano, eh?
Usted tiene que dibujarse. A usted dibújese. Ay, profe, yo que no sé dibujar. Amado. No sé, chicas. A ver, póngase a hacer rapidito. No hay nadie que sepa dibujar. Usted tiene que dibujar. Nadie le tiene que dar dibujando. Jenny Sánchez. Ronnie, Ronnie. ¿Cómo les va yendo, chicas? Profe, recién voy por un ojo.
¿Cómo vamos, chicas? Bien, profe, ya mismo. Ya. Profesora, uno en el dibujo, ¿qué va a poner? Póngale las fortalezas y las debilidades. O puede ser mis defectos y mis virtudes. Ya, gracias. Ya. Hay que mandarlo al chat. No, no. Sí. Ay, porque mi dibujo está feo. Ya, listo. Parte. Voluntarias. Que la que le poníamos es al dibujo. Póngale fortalezas y debilidades.
Y usted tiene que describirnos cómo es. Ya, profe. ¿Ya? Aquí está mi monstruito, mi dibujito. Era un poquito. Ya, listo, muy bien, mi hija. Ahora sí, descríbase primero. Yo como persona, al menos lo del aspecto que tengo, soy molesta, soy fácil de enojarme, aunque también soy un poco toposa, o sea que me gusta molestar mucho también. Ay, cuando me molestan demasiado, sí soy bastante rencorosa con las personas cuando me enojo con ellas. Ya. Negativo, o sea que me excuso cuando me hacen algo. Por ejemplo, mi hermano, donde estaba cuidando a mi sobrino y pues, se me cayó. Pero eso era cuando era niña. Y obviamente no era una niña que era gorda. Ay, no, yo sí convivo, me gustan los niños, me encanta. Familia así, una que les haga empieza a molestar y esto, para algo, lo recuerdan todas cuando yo tenía como 8 o 7 y todavía me hacen acuerdo de eso. La virtud es que me gusta ser honesta, pero o también ser reservada, o sea, cosas que en momentos que tengo que ser honesta lo soy, pero cosas que me las tengo que guardar, me las guardo. Me las guardo, porque uno no puede andar diciendo por ahí todo lo que escucha o todo lo que ve. Me considero justa, me considero justa. Y mi hermana, a pesar de que nos llevamos mal, dice que Ya. Gracias, mi hija. Aunque está malo, malísimo su internet, casi no le escuché bien, ¿no? Pero gracias. Sí, había partecitas que sí, que a usted es justa, que le gusta ser honesta. Qué bueno, mi hija. Son muy buenas virtudes que tiene usted. ¿Alguien más? Yo, profesor. Mire, A ver. profesor, mi dibujo no es tan que digamos, porque no se dibuja mucho, pero es más o menos esta cosa que está aquí. Ya, Ya. está Yo, bien. profesora, que yo en mis debilidades creo que, puedo decir, tengo muchas. Pero yo soy una de las personas que yo, no sé decir ese temperamento, pero yo soy de la persona que tiene la ira muy fuerte. Cuando yo me enojo, he cambiado un poco porque antes yo era muy explosiva. Ahora gracias a Dios y ya y he puesto a analizar, he dejado un poco. También creo que puse también como una debilidad ser sincera y también lo puse como mi fortaleza, porque creo que al ser así, porque yo a mí lo que no me gusta, yo lo voy diciendo. No espero decírselo a otra persona. Si yo tengo algo con una persona, yo se lo digo directamente a la persona. ¿Sabes qué? Pasa esto, yo no me siento bien, no me gusta esto. Y siempre me ha gustado ser así. También puedo decir que aunque yo parezco ser muy ruda o algo, yo soy un poquito sensible. Yo lloro con facilidad y puede parecer, no, pues por mi carácter, mi temperamento es así, pero yo veo una situación que me conmueve y yo estoy chillando. Y
como mis fortalezas puse que yo soy creativa porque me gusta mucho estar inventando. Para pequeñas dividí mi cuarto que supuestamente quería un laboratorio, puse media sábana, le gasté la crema a mi mamá, le gasté el cloro, le gasté todo, le quemé su planta, me regañó. También me gusta ayudar mucho a los demás, me gusta eso, me gusta eso de un ejemplo, por ejemplo, en mi congregación, en mi iglesia, bueno, hay que hacer esto en tal cosa, y yo soy la primerita, porque me gusta eso de ayudar a los demás. Incluso cuando no lo hago me siento yo mal. Cuando yo veo que una persona necesita mi ayuda y no puedo hacerlo en ese momento, yo me siento mal, no, porque quisieras. También yo soy, considero como mi fortaleza porque me gusta leer mucho. A mí me gusta leer demasiados libros, me gusta mucho. Y también escribo. Yo sé escribir algunos pensamientos, frases, poemas, cosas así. Creo que lo principal, yo amo, siento que es una fortaleza porque me gusta amar mucho a los niños. Y creo que es independientemente de no sé, pero lo que es amistades, me gusta ser muy leal, sea independientemente de amistad o de lo que sea, familiar, lo que sea. Me gusta ser muy leal y me gusta dar una amistad sincera para recibir eso. Y muchas cositas más. Ya, muy bien, muchas gracias por compartir. Y tengo dos personas más, Sofía Ramírez y Jenny Sánchez. Y Michelle, Estefanía, vamos a hacer rapidito, toditas quieren, qué bueno, pero por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a toditas, ¿no? A ver, Sofía Ramírez, te escucho, mija. Sí se escucha. Sí, mija. ¿Se escucha, profesora? Díganos. Sí, mija, sí la escucho bien. Ese es mi dibujo. Ya ese es mi dibujo. Voy a hablarles primero sobre No le mis veo. debilidades. Solo Ya, el dibujo. listo. Ya. Primero voy a decirles las que son mis debilidades, que es que me enojo rápido. Me enojo rápido, o sea, personales de mí. Me enojo rápido, soy impaciente. Cambio de temperamento así enseguida. Así de la nada. A veces no tengo nada, puedo estar alegre y cuando me cambia el genio me cambio así. Soy impulsiva, puedo decir que sí, mi poquito. También tengo algo de sensibilidad, porque así son algunas. Pueden mostrar las que son o sea, pueden montar las que son fuertes, las que nada les afecta, pero son algunas bien sensibles y yo soy bien sensible. Y tengo un poquito de que soy contestona, no me puedo quedar con la palabra en la boca. Y eso creo que es lo malo, mis debilidades. Mis fortalezas es que fortalezas? soy un poco competitiva, tal vez no en la hora de clases, pero así que en familia, de ayudar algo así, o yo veo que, o sea, ¿cómo le explico? Lo que es en cosas de familia, competitiva bastante, soy sincera, lo que no me gusta lo digo también, y lo que no me parece. Y también tengo una autoestima, creo yo, decir alto, porque no cualquier cosa me afecta. Soy comunicativa también, como le dije, en sincera expreso lo que siento, sea malo, sea bueno. Ya, listo. Súper humilde me considero. Muchas gracias. Listo. Eso y muchas cosas más. Ya, gracias, mija, gracias. ¿Quién más? Yo, profesora. A ver, Michelle, Estefanía. Rapidito, vamos rapidito.
Ya, profesora. En lo personal yo considero que, o sea, mi mayor debilidad, la debilidad que tengo es mi carácter o mi defecto, es mi carácter. Porque debido al carácter que tengo o al temperamento, o sea, me hace ser una persona demasiado rencorosa, soy asociable, soy impulsiva y se puede decir que caprichosa. Con respecto a lo de mi carácter, o sea, debido a lo rencorosa, o sea, a mí si alguien me hace algo, o sea, no se me va a borrar de la noche a la mañana. A mí tiene que pasar mucho tiempo para que yo pueda dejar eso de lado. O sea, a mí, yo soy del que me la hace, me la paga, pero a veces no la cobro, como se dice, no la hago. Pero ya, profesora, y por eso digo que mi mayor debilidad es mi carácter. Me hace hacer muchas cosas, me hace reaccionar de manera impulsiva, a veces hago cosas sin querer hacerlas. Y después me arrepiento de haberlas hecho. Mi mayor debilidad, como se puede decir, es que yo soy una persona demasiado leal. Cuando yo soy leal a alguien, o sea, yo le guardo ese respeto, esa lealtad me hace guardarle respeto, me hace ser cariñosa, me hace ser honesta, entre otras cosas. Por eso considero que mi mayor fortaleza es la lealtad. Eso es lo que yo puedo decir, profesora. Ya, mi hija, muy bien, muchas gracias. Y para terminar, Jenny Sánchez también estaba alzando la manita. Terminamos con usted, hija. Ya, profesora, puedo decir, a ver, primero mis virtudes. Me considero primero que soy una persona de personalidad extrovertida. Una de mis virtudes es mi carácter, sé ser amiga, sé ser hija, hermana. Eso, y entre mis debilidades también está mi carácter, y mis hijos son mi debilidad y mi familia en general. O sea, resumiéndolo, eso es lo que yo puedo decir. Ya, mija. Muchísimas gracias. Gracias a todas quienes compartieron. Y yo sé que todas las que no pudieron participar, pues hicieron la misma actividad, ¿no? Y qué bueno es saber que usted tiene la capacidad, la madurez para aceptarse, para reconocerse y para asumir lo que es. Nadie dijo, yo me considero, o quien haya escrito esto, hace la mano. Yo me considero una mujer inteligente. Jenny Sánchez, usted puso y no, ¿por qué no dijo? ¿Qué dijo, profesora? ¿Por qué usted está diciendo que lo hagamos rápido? Pues, para resumir, yo le dije pero eso era lo más importante, pues. Profesora, ¿qué palabra dijo? Que se consideren unas mujeres inteligentes. Yo también lo puse. Ya, todas somos inteligentes, profesora. Sí, pero lo importante es reconocerse. Eso es tener autoestima. Yo no necesito de pronto que alguien me diga, pero yo me considero porque por mi actuar, ¿sí? Yo me considero una mujer. ¿Quién dijo yo soy una mujer guapa? Yo no le dije, pero sí le dije que tenía una autoestima alta. Pero esa quería escuchar que me digan, me considero una mujer guapa. Que aunque el resto no me vea, no importa. Para mí, yo me quiero. Yo... Profesora, ¿puedo opinar algo? Es que esas cosas son obvias. Las mujeres somos bonitas, todas, sin excepción. Para otra persona. Profesora, yo quiero opinar algo. Depende. A ver, profesora, mire, en mi casa, profesora, por ejemplo, no, mi mamá me dice, Marlene, pero tú no sufres de autoestima baja porque en casa mis hermanos y cualquier cosa me dice, ve, sos feo. Y me dice así, le digo, perdón, mijito, usted no me ha visto en un espejo, usted no sabe nada. Y cuando mi mamá también de adrede me sabe molestar, o me dice, soñate, sos fea, sos mejor, que me empiezan a decir, yo le digo, perdón, dígale a Dios que le abran estos ojos para que pueda ver, todo está bien, no, mamá, todo está viendo esta preciosura. Y yo le digo, yo necesito que nadie más me lo diga, con tal de que yo todos los días miro en el espejo y yo digo, ay, Dayana, la verdad que Dios se pasó contigo. Y me dice, ay, Marley. Y nunca sufrió, bueno, antes yo empecé a ser así, profesora, porque antes yo, cuando estaba muchacha, yo empecé a sufrir de ansiedad porque me hacían mucho bullying. Y cuando yo estaba muchachita, yo por
porque nunca he sido tan amiguera. Eso ha sido un poco mi defecto. Y a veces como para ser como que incluida en el grupo, a veces no decían no, sino que, ay, subiste. Pero nunca me aceptaban en todas esas cosas y yo empecé a sufrir de bullying, empecé a comer mucho. Comía a las 12 y a las 12:05 tenía hambre, si no comía me agarraba un desespero y me empecé a engordar, pero de tal manera que me ponían apodo, me decían vaca, me decían ballena, huila, hasta que yo empecé a escribir todo lo que me decían. Me acuerdo tanto que yo lo escribía en unas hojas y los pegaba al frente de mi cama viéndolo así. Lo escribía, que me decían que vaca, que no sé qué, y me acuerdo, y ahora que yo estaba revisando las paredes, revisaba una frase que había escrito, quisiera encajar, quisiera ser normal. Yo la había escrito porque sufría mucho bullying hasta que empezó un tiempo y tampoco yo aceptaba, porque yo por lo general yo tengo los senos grandes y a mí no me gustaba eso. Yo no, yo decía, cuando yo fuera trabajara, yo me iba a hacer una reducción porque no quería eso y más el bullying que me hacía, peor. Hasta que un día, creo que estaba pasando y no sé, me dio por pararme en el espejo. Yo me paré en el espejo y yo dije, ven acá, Dayana, pero ay, no, que ese no está más bonito que tú tienes, son redondito y grande. Yo decía así, y empecé a decir, ay, pero qué nariz está más bonita, qué ojos está más bonita, y me empecé a aceptar poco a poco tal como yo era, y me empecé a amar, y desde ahí, que alguien me diga o no me diga, a mí esas cosas no me afectan, porque yo me considero una persona, una mujer valiente, hermosa, guapa, y no necesariamente que otro me lo diga, pero tuve que pasar este proceso de bullying y ahora yo vivo eso ya contenta. Qué bueno, mija, qué buena que usted haya superado esa etapa, porque a veces esto, tener baja autoestima, pues trae consecuencias muy, muy, muy Y graves, sabe, ¿no? profesora, En ¿qué la fue lo vida. bueno? ¿Mm? Que mis Dígame. padres se dieron cuenta de eso. Y mis padres tomaron carta en el asunto, incluso yo estuve en tratamiento para superar la ansiedad, pero sin embargo yo me seguía sintiendo así, y es como le digo, yo escribía todos los apodos que me decían, los escribía en una hoja y los pegaba justo en la pared con letras grandes donde yo los miraba. Y de ahí poco a poco, con la ayuda de mis padres y así, y para que ya no sufro más de esas cosas. Qué bueno, mija, me alegro mucho que haya superado. Gracias, mija. A ver, por ahí querían hablar. Dígame, ¿quién? Yo, profesora. A ver, Mariana Zúñiga. Profe, ya, pero a los míos era diferente a mí porque yo con los niños un poco pequeños, yo quería tenerlos como mi hermana mayor. Ella tenía ¿Ya? los senos grandes, entonces yo pensaba que sí, grandes. Pero mi hermana, ella era también profesora y ella vive en Colombia. Entonces cuando iba, y una vez le tocó quedarse en mi casa, porque en la casa de mi abuela no hay espacio. Le tocó ver con nosotros. Y ella nos comenta que ella le decía que nosotros le decíamos así que debemos tener los con tan grandes como lo tiene ella, que le queda bien. Entonces ella dice que a ella no le gusta tener los senos, que ella detesta tener los senos grandes, porque le pesa, que no puede utilizar traje de baño bien, que siempre tiene que estar buscando sostenes de su talla, que se le complican muchas cosas, que cuando se baña se le cuelgan demasiado. Ella me mostraba los senos como lo tenía, para que le diera, por ejemplo, para que dejara ahí, me decía, mira esto, mira cómo tengo los, me duele, me pesa horrible, me duele todo, por eso ella se iba a operar para quitarse más el busto. Entonces, me dice que las personas siempre van a tener, que siempre lo que uno quiere tener de una persona, esa persona lo va a odiar. Ya. Que no todas las personas aman la parte de su cuerpo, pero es porque uno no comprende las complicaciones que conlleva esas cosas. Así es. Así es. Muchas gracias, mija. Gracias por su aporte. Y terminamos con Michelle Yela. Dígame, ¿usted quiere hablar? Ya, profesora, mire, con eso que están hablando acerca de la belleza, yo creo que, de la belleza física, yo creo que eso es algo más que un estereotipo impuesto por la sociedad. Porque yo creo que, o sea, la verdadera belleza es la que está por dentro, porque una persona que es bella en su interior, eso se refleja por fuera, en el exterior. Entonces no tiene nada que ver, o sea, yo considero que esa es la verdadera autoestima, o sea,
que yo me sienta bien por dentro y no por lo que la gente pueda ver por fuera, porque el físico va y viene, o sea, eso es algo normal, que un día uno está de una forma, otro está de otra, y en sí la gente nunca se va a conformar, o sea, nunca uno va a tener contenta a las otras personas, porque si eres flaca te dicen que eres muy flaca, y si eres gorda que eres muy gorda, o sea, nunca lo vas a tener contenta. Entonces yo creo que la verdadera belleza es la que está por dentro y no lo que está por fuera. Ya, muy bien. Listo. Hasta ahí nomás, chicas. Sí, tienen toda la razón y todos sus aportes son muy buenos, ¿sí? Realmente el tener una buena autoestima, el conocerse, el aceptarse, el autoconcepto, yo soy así, soy bajita, soy gordita, soy trigueña, ¿sí? Tengo pecas de pronto, ¿sí? Todo eso, el aceptarme y quererme tal cual soy, ¿sí? Me va a permitir a mí que el resto me acepte. Cuando yo me quiero a mí misma, el resto me va a querer. Pero yo no puedo esperar que el resto me quiera si yo no me quiero, ¿sí? Y muchas veces cuando no tenemos una buena autoestima, ¿qué nos espera en un futuro? Maltrato, ¿sí? Mendigar, que nos quiera. ¿Ya? ¿Y qué pasa si mi mamá ha sido así? ¿Y cómo me crió a mí? ¿Cómo me cría a mí? ¿Cómo cría a sus hijos? Si una persona insegura, con baja autoestima. Desde que son pequeños nosotros tenemos que trabajar, por eso es importante siempre que haya un espejo grande en las aulas de clase, que se mire el niño, ¿sí? Que se reconozca, que mire que él es único, que es hermoso, que es maravilloso, ¿sí? Por todo lo que él tiene. ¿Sí? Y a veces los niños empiezan, yo quisiera tener como el pelo de mi compañera porque es así rubio. No, a quererse tal cual es, al aceptarse. Si yo me acepto, créanme que eso atrae incluso, ¿no? Que si yo me acepto y me quiero, el resto igual me va a ver linda, pero siempre acompañado también del comportamiento, ¿no? De las actitudes, que eso es más importante que lo que llevamos. Lo de afuera es un caparazón nada más, pero la esencia de las personas se refleja en los hechos, ¿no? Gracias. Ahora sí han venido con ganas de hablar, chicas. Esto ya vimos, ¿no? Del carácter, del temperamento, todo esto ya vimos. Manifestaciones emocionales en el niño. El desarrollo emocional de los niños de 3 a 5 años se basa sobre todo en el conocimiento de sí mismos y de las normas y valores sociales. Desde esta perspectiva, las emociones de los niños de esta edad son cada vez más complejas. Asimismo, en la etapa de 3 a 5 años, los niños comienzan a controlar sus emociones y ya son capaces de ocultar algunos sentimientos a los demás. Y emociones y sentimientos no es lo mismo. Esto lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿sí? Las emociones son pasajeras. Ese ratito yo me siento triste, ese ratito me siento feliz. Me pasa. Dentro de los sentimientos están involucradas las emociones, pero los sentimientos son más duraderos, ¿no? El desarrollo emocional de los niños de 3 a 5 años se centra especialmente en la capacidad cada vez mayor de expresar las emociones y en la comprensión y el control de dichas emociones. Desde muy pequeños los bebés experimentan y expresan distintas emociones. Primero se trata de emociones globales que progresivamente se hacen más específicas. El bebé, cuando llega a mamá, se emociona. ¿Y cómo lo expresa? Agitando sus manos, sus pies, con una sonrisa, ¿sí? Eso sería la alegría, ¿no es cierto? Una emoción de felicidad. Entre los 2 y los 3 años se produce un logro importante en el desarrollo emocional de los niños. Comienzan a experimentar emociones complejas relacionadas con el descubrimiento de sí mismo como personas únicas. Emociones autoconscientes y vinculadas también a la relación con los demás, emociones sociomorales, ¿sí? Mire, el niño de 2 a 3 años empieza a darse cuenta que cuando mamá se va, a lo mejor me quedo triste
que si mi mamá me compra una golosina, yo me pongo feliz, ¿sí? Y con los demás, ¿qué tal? ¿Cómo me siento cuando viene a jugar un primo a mi casa? Las emociones complejas son la vergüenza, el orgullo y la culpa. Para que un niño pueda experimentar estas emociones es necesario que conozca normas y valores sociales, que sea capaz de evaluar su propia conducta y que pueda atribuirse a sí mismo el éxito o el fracaso de sus acciones por ajustarse o no a dichas normas y valores, ¿sí? Los niños empiezan a tener la vergüenza, el pequeño no tiene vergüenza, ¿no? La vergüenza se va desarrollando con la edad, el orgullo, la culpa. ¿Qué pasa cuando un niño a los 4 años de pronto se orinó en el pantalón? Va a sentir vergüenza, ¿sí? Pero a los 2 años, no va a sentir. El mayor dominio del lenguaje que tienen los niños entre los 3 y 4 años de edad influye enormemente en el desarrollo emocional. Los niños ya son capaces de expresar sentimientos a través del lenguaje. El hecho de nombrar los sentimientos ayuda a conocerlos mejor. Mamá, estoy enojado, ¿sí? Acompañado quizás de una expresión no física, él puede acompañar con el lenguaje, ¿sí? Estaríamos hablando del lenguaje gestual con el lenguaje oral. Mamá, estoy feliz, ¿sí? Y qué importante es que el niño reconozca las emociones. Y esto nosotros tenemos que ayudarle, ¿no? A saber por qué yo me puedo sentir triste, por qué yo puedo llorar, por qué yo me puedo sentir molesto. Otra emoción que cobra importancia entre los 3 y los 5 años de edad es el miedo. En estas edades es frecuente que aparezca el miedo a la oscuridad o a seres imaginarios, como los monstruos. Esto se relaciona con el desarrollo del pensamiento en esta etapa que permite a los niños imaginar, anticipar peligros, etc. Habíamos hablado del miedo también en la clase anterior, ¿no? Comprensión y control de las emociones. Desde los 3 y 4 años de edad, los niños saben que determinadas situaciones producen ciertas emociones. Por ejemplo, los niños saben que si se portan mal, sus padres se enfadan con ellos y esto les producirá tristeza. ¿Sí? Listo. Continúe, por favor, leyendo. Michelle Yela. Dígame, profesora. Continúe leyendo, por favor, a partir de los 4 a 5 años. Ya. A partir de los 4 a 5 años, los niños pueden contextualizar mejor las emociones, valorando si consiguen lo que desean en función de lo importante que sea para ellos el objetivo perseguido. Además, en cuanto al control de las emociones, hacia los 3 o 4 años de edad, los niños son capaces de ocultar sus emociones en determinadas situaciones. A partir de los 5 a los 6 años, los niños comprenden realmente la diferencia entre una emoción real y una emoción expresada. Así, pueden ya ocultar deliberadamente determinados sentimientos. Este es un primer paso del control emocional, que se sostificará con el paso del tiempo. Aprendiendo a controlar las emociones. Sin duda, el logro fundamental entre los 2 y los 6 años es la capacidad de inhibir, aumentar, dirigir y modular las emociones. La adquisición de esta capacidad, llamada regulación emocional, permite a los niños ser más competentes en todas las áreas de sus vidas. El sistema límbico forma parte del encéfalo y es el encargado de la regulación y expresión de las emociones. Este sistema es muy sensible a las expresiones faciales, especialmente a las de miedo. Por lo que si uno de los padres expresa temor ante la situación o un objeto, el niño, para el cual ellos son un referente, va a interpretar ese estímulo como potencialmente peligroso.
Por el contrario, un niño podrá variar sus sentimientos iniciales respecto a una situación que le provoca. Por ejemplo, miedo. Si observa que la expresión de sus progenitores ante esa situación difiere emocionalmente, curiosidad o indiferencia. Durante este periodo, las rabietas y los miedos... Durante este periodo, las rabietas y los miedos terroríficos disminuyen a medida que aumenta la capacidad de autocontrol. Esto responde en gran medida al desarrollo neurológico que se produce en el sistema límbico. En las emociones, como en el resto de áreas, hay que tener en cuenta las diferencias intersubjetivas, ya que a pesar de los aspectos evolutivos, cada persona es única. Debido a la adquisición de la capacidad de regularse emocionalmente, la educación emocional es muy recomendable en esta etapa. Comportamiento del desarrollo. Gracias, mija. Gracias, mija. Ya. Muy bien. Miren, chicas, las emociones en los niños se van evidenciando, ¿no? Y van ellos reconociendo y aprendiendo cuando nosotros les proporcionamos a través del lenguaje esa información, ¿sí? Como les decía, ¿por qué a veces nosotros alimentamos, ¿sí? En los niños, sobre todo en los varoncitos, ¿no? Cierto tipo de comportamientos que se fomentan al machismo. Por ejemplo, ¿no? Todos los niños, hombre o mujer, tienen derecho a estar felices, ¿sí? A sentir alegría. Todos los niños, niño, niña, tienen derecho a enojarse. Todos los niños tienen derecho a tener ira, a tener susto y a llorar, a sentirse tristes. Pero muchas veces decimos, no llores porque eres hombre. ¿Sí? ¿Qué pasa que siendo hombre llore? Nada. Más bien, qué bueno. Qué bueno que puede expresarse, que enseñemos a los hombres a expresarse. Y los hombres, si usted ve, dice, no, es que yo no lloro porque soy hombre. Y los hombres no lloran. ¿Quién ha dicho que los hombres no pueden llorar? ¿Quién ha dicho? Nadie. O todo mundo. La sociedad, el resto de personas, que cuando un niño se cae, le duele. Y cuando una niña se cae, le duele. ¿Y qué hace? Llora. Niño o niña puede llorar. Pero nosotros les limitamos a los hombres. Y luego, como se van, aprendemos, enseñamos a que se repriman sus emociones, a que se repriman incluso sus sentimientos. Y por eso, como no saben cómo expresar, no les enseñamos. En la adolescencia le dejó la enamorada y se llegó a enamorar, ¿no? Se quiere suicidar, pues. Existe un alto índice de hombres, más que de mujeres, que se suicidan, ¿sí? Hay que dejarle al niño que exprese sus emociones, pero al mismo tiempo hay que guiar a que se dé la emoción, ¿sí? De acuerdo al estímulo que reciba. Continuemos. Comportamiento del desarrollo volitivo. ¿Sí me ayuda? Yo, profe, dice Vale. que el niño pequeño es una perseverante, nato. Él puede repetir un nuevo aprendizaje tantas veces como sea necesario para su adquisición de hechos. Esa es una de las características principales de todo niño en su primaria, en sus primeros años de vida. Repetir y repetir. Acciones aparentemente sin sentidos. Con ello, lograr dominar nuevas habilidades, adaptándose y respondiendo al mundo que los rodea. Pero esta conducta apenas está dirigida por la voluntad. Es, como dijo la gran pedagoga María Montessori. Uy, no veo bien. Montessori.
Ujú. La misma fuerza creadora que dirige su desarrollo, la que vez tras vez permite y alienta la recepción en el niño de corta edad. Ya, mire, ¿qué nos dice? El niño, para el niño es muchas veces, es necesario, ¿no? La repetición para interiorizar ese aprendizaje y que se llegue a dominar, se convierte, ¡ay! Cosito, se me cae la computadora, en que se convierte en una habilidad, ¿sí? El repetir y repetir. Por ejemplo, cuando yo le hago al niño, ¿no? Eh, mientras más veces el niño suba escaleras, va a mejorar esa habilidad, ¿no es cierto? Mientras más veces yo le haga saltar en un pie, va a mejorar esa habilidad que se convertirá luego en una destreza. La voluntad los primeros 3 años. Ayúdenme, por favor. La voluntad de los primeros 3 años, pastora. Siga, mija. Sí, es que no veo el concepto. Ahí está. ¿Alguien que pueda leer? Durante sus 3 primeros años de vida, el niño expresa necesidades que deben ser satisfechas desde el exterior. A partir de los 2 años es cuando el niño empieza a mostrar conductas que muestran una impaciente conciencia de sí mismo. Es a partir de entonces que podemos empezar a hablar de construcción de la voluntad, dado que el niño comienza a descubrir su individualidad. Y es con el individuo que surge la necesidad de una voluntad que dirija la conducta. Nos encontramos entonces con un niño que ha descubierto el no como respuesta. Es el periodo de la guerra de la cuchara, donde nuestro hijo manifiesta su impaciente personalidad a cualquier precio. En este proceso constructivo que el niño realiza en interacción con su medio familiar y social, se me fue ya. El lenguaje es el vínculo que permite a la madre conducir la conducta desde una dependencia completa a los dictados del adulto, a una autonomía imprescindible para el crecimiento. La voluntad del niño se encuentra aún en la etapa de la heteronomía, cuando la voluntad está determinada por algo exterior a ella misma y debe ser conducida a lo largo de la primera infancia hacia una autonomía que le permita aplicar su inteligencia o lograr lo mejor para sí mismo en todas las circunstancias. La voluntad. Otra persona, por favor, otra persona. La voluntad entre los 3 y 6 años, pero entre los 3 y los 6 años nos encontramos ante un niño que todavía se mueve por esa fuerza inherente, que le lleva a la experimentación continua sin criterio de seguridad o conveniencia, y a la necesidad de desarrollar conductas inhibitorias de su propio comportamiento, que le permita renunciar a aquellas actividades que por medio del aprendizaje empieza a discriminar como impropias o no convenientes. Y en este juego de fuerza interna, vitales e inteligentes que el niño se debate en estos primeros años, aprenden a hablar, le ofrece las herramientas necesarias para que pueda darse el diálogo interno, imprescindible para la puesta en marcha de la voluntad. El lenguaje primero usado por los padres y personas que intervienen en su crianza es el que dura meses y ha estado dirigiendo su conducta desde el interior y que debe
ir siendo interiorizado hasta formar parte de su ser ya entrando en los 6 o 7 años. Ya, listo. Muchas gracias. Bien, la voluntad en los niños, ¿sí? Se va desarrollando conforme a la edad, ¿sí? A veces, y es normal, ¿no? Que el niño, la predisposición que el niño tiene es, a esta edad, cuando son pequeños, es grande, ¿sí? La voluntad que tiene para hacer ciertas cosas, ¿no? El interés que pone. Un niño realmente, a menos de que se haya bloqueado el autoestima, va a disminuir su voluntad. Mire que cuando estamos en el aula de clase, ¿no? Los niños son muy participativos y ellos quieren, a ver, para hacer esto, y ni bien yo empiezo a decir ellos, yo, y quieren hacer. Pero asimismo hay niños que no. ¿Qué pasa? Que de pronto dicen, no puedo. Pero para que diga un niño, no puedo o no quiero, es por algo, ¿sí? De pronto, el niño no hizo algo tan bien para los ojos del adulto, pero para él sí. Y mamá, con términos no adecuados, dijo al niño algo que bajó el autoestima y creó inseguridad, ¿sí? Entonces, es muy importante que como adultos, si nosotros nos manejemos. Yo recuerdo cuando yo era mamá jovencita, empezaba y tenía un profesor en la universidad que decía, siempre hay que trabajar en los niños diciéndoles todo lo que yo quisiéramos que como papás o lo que esperamos, ¿no? Tengo el mejor hijo, eres muy inteligente, eres muchas cosas bonitas, ¿sí? Y él se va a convencer, lo que les decía antes, y es verdad. Es verdad porque el niño actúa conforme él ha interiorizado lo que es, ¿sí? Y mucho depende también del ambiente en el que viva, ¿no? Porque hay situaciones que sí van creando inseguridad en ellos, los conflictos familiares, las relaciones entre papá y mamá ocasionan en ellos inseguridades, ¿no? Vamos a ver un video. Déjenme ver si es que lo encuentro, pero... Soy Rafael Guerrero, psicólogo y doctor en educación. Vamos a escucharle un ratito a este doctor psicólogo en educación de niños pequeños. Educación y autor del libro Educación Emocional y Apego, pautas prácticas para gestionar las emociones en casa y en el aula. Hola Rafa, soy Laura, mamá de 2 niños y bueno, un verdadero placer poder tener esta conversación contigo y hacerte unas cuantas preguntas que yo creo que nos interesan a todos los padres y madres de los peques. Bueno, en primer lugar me gustaría hablar de la empatía. Yo creo que todos queremos que nuestros hijos se pongan en el lugar del otro, que se pongan los zapatos de otro y bueno, nos gustaría saber también si realmente la empatía es algo innato o que se aprende, ¿no? O cómo poder enseñársela también. Bueno, primero de todo, Laura, un verdadero placer estar aquí contigo y bueno, creo que estamos aquí para aprender todos y vamos a disfrutar, ¿no?, esta conversación. Eso primero de todo. Bueno, la empatía es uno de los temas más importantes, ¿no? Es verdad que yo creo que estamos en un contexto donde no se le da toda la importancia que debería, pero la empatía es tremendamente importante, ¿no? La empatía es uno de los conceptos, una de las variables que necesitamos enseñar a nuestros hijos, ¿no? El concepto de empatía viene del griego empatos, que quiere decir sufrimiento con el otro. Entonces te voy a poner un ejemplo, Laura. Imagínate que vamos los dos caminando por la calle y nos encontramos con que al mirar arriba hay un funambulista,
un funambulista que a través de un cable está cruzando, ¿vale? Está pasando de un edificio a otro edificio, ¿no? ¿Qué nos pasaría a nosotros? Bueno, nos pasaría que sentiríamos mucho miedo, ¿no? Entonces, en ese equilibrio que está realizando el funambulista, nosotros sentiríamos su miedo. Sentimos su miedo, Laura, pero en realidad nosotros no estamos en esa situación tan dramática, ¿no? Nos estamos jugando la vida, ¿no? Y eso es empatía, Laura. Es decir, sufrimiento con el otro, experimentar la emoción que tiene el otro. Entonces, generalmente en el lenguaje cotidiano, Laura, solemos escuchar de la empatía es cuando me pongo o cuando me meto en los zapatos del otro. Y está bien, pero yo añadiría una pequeña coletilla, y es que consiste en ponerse en los zapatos del otro, pero, esto es muy importante, debemos tener en cuenta que esos zapatos no son nuestros. Es decir, entiendo cómo te sientes, pero yo no estoy viviendo esa situación. Entiendo tus emociones, pero no es mi situación. De ahí que cuando, por ejemplo, vayamos a un tanatorio a ver a un amigo que ha vivido una muerte de un familiar, de su madre o su padre, ¿qué es lo que solemos decirle? Te acompaño en el sentimiento. Es decir, sé cómo te sientes, puedo entender qué emociones y en qué situación te encuentras, pero no es mi situación, es tu situación, ¿no? Entonces, el concepto de empatía es tremendamente importante. En cuanto a lo que me preguntabas de si es más un aspecto innato o es un aspecto que se aprende, que se desarrolla, bueno, la pregunta tiene un poco de truco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es verdad que, como bien sabes, ¿no? Como mamá de dos niños, los bebés cuando nacen, los neonatos, tienen ciertas predisposiciones. Todos sabemos que en el momento del nacimiento, por ejemplo, un aspecto muy concreto como es el dormir, hay niños que son más irascibles, otros niños que son más tranquilos, unos duermen mejor, otros duermen peor. Y claro, apenas tienen horas de vida, ¿no? Pero a pesar de eso, nacemos con una predisposición genética, ¿no? Bueno, llevándolo esto al apartado, al lado de la empatía, nos encontramos con que la empatía, ¿vale? se va a ver influida por cuestiones de predisposición que son más bien genéticas. Pero lo que es el aspecto estricto de la empatía es algo que no solamente es que se pueda desarrollar, sino que se tiene que desarrollar. Y siempre comento que la empatía se desarrolla con un otro. Bueno, esto un otro es entre comillas, ¿no? Porque un otro implica una tribu, ¿no? Sí. Hace falta una tribu entera para desarrollar a un niño, para que un niño crezca y para educar un niño. Bueno, pues la empatía necesitamos un otro. Es decir, nuestro hijo aprende a montar en bicicleta, por ejemplo, porque hay alguien, o hay varias personas, ¿vale?, que le enseñan a montar en bicicleta. Nuestro hijo aprende a escribir porque hay alguien, su profesora, su madre, su padre, hay alguien que le enseña a escribir. Con la empatía pasa exactamente lo mismo. Es decir, los seres humanos necesitamos de otras personas, de ese un otro del que hablábamos antes, para desarrollar esa habilidad. Y luego podríamos encontrar dentro de lo que es la empatía como tres niveles, ¿no? Como tres tipos de empatía. En primer lugar, nos encontramos con una empatía de tipo emocional. Es decir, vamos a poner un ejemplo para comprenderlo mejor. Vamos a suponer, ojalá y no ocurra, pero vamos a suponer que tu marido se queda sin trabajo, le echan del trabajo, ¿no? Entonces, la empatía de tipo emocional, Laura, consiste en que cuando tú vienes y me cuentas la situación, han echado a tu marido del trabajo y que te encuentras triste y te encuentras preocupada por la situación de tu marido, la empatía de tipo emocional, que es el primer nivel, ¿vale?, el más básico, consiste en que yo te diga, Laura, entiendo o veo que estás triste. Un segundo nivel que implica un poquito más de complejidad, ya ahí metemos algo que es eminentemente humano, que son las cogniciones, los juicios, los pensamientos, es decir, todo lo racional, todo lo que tiene que ver con el córtex. Y ahí añadiría a lo que comentábamos antes de la empatía emocional aspectos más de pensamientos, aspectos más de razonamiento. Y aquí te podría decir, Laura, entiendo, veo que estás triste porque han echado del trabajo a tu marido. Y luego el tercer y último nivel de la empatía consiste en un cambio de perspectiva. Es decir, hasta este momento, ¿no?, como dice siempre Martin Hoffman, que es uno de los grandes expertos en empatía, la empatía es una respuesta en la cual hablamos más del otro que de uno mismo, ¿vale? Es sentir
lo que el otro está sintiendo, ¿no? Entonces, en este tercer tipo de empatía, Laura, lo que ocurre es que yo me voy a tu lugar, pero añado algo en relación a mí. Es decir, veo, Laura, que estás triste porque han echado a tu marido del trabajo, yo en tu lugar me sentiría exactamente. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos sean sensibles, sean empáticos? Bueno, pues igual que decimos que para conseguir que un niño aprenda a nadar necesitamos enseñarle a nadar, es decir, ejercer de modelos y luego que él vaya aprendiendo poco a poco, en este caso, esta conducta motriz, en el caso de la empatía decimos exactamente lo mismo. Decía la Madre Teresa de Calcuta, no os preocupéis por lo que les decís a vuestros hijos, preocuparos de lo que hacéis. Uno de los casos que a mí me sirven para explicar muy bien la empatía y otras habilidades que vamos aprendiendo es el caso de Jenny. Jenny es un caso muy interesante y muy dramático que se desarrolla en los años 70 en Los Ángeles, en California. Jenny es una niña que nace en el seno de una familia con muchas dificultades y debido a una serie de razones es encerrada durante 10-12 años en una habitación donde solamente se le cubren necesidades de tipo física. Estuvo durante 10-12 años encerrada hasta que unos trabajadores sociales la encontraron, ¿no? Claro, los periodos críticos ya habían pasado. Entonces Jenny no había desarrollado un lenguaje, Jenny no tenía desarrolladas las habilidades sociales, Jenny desde luego no tenía desarrollada su habilidad motriz, no sabía escribir, andaba con serias dificultades y por supuesto Jenny no tenía ninguna empatía, no tenía ninguna capacidad de poder hacer una introspección para saber exactamente qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos estaba teniendo como para poder pensar en los demás, ¿no? Entonces, si tuviésemos que concretar una edad, podemos decir que más o menos en torno a los 4 o 5 años ya podríamos concluir que existe una empatía de una manera ya madura, ¿no? Vuelvo a repetir que esto es un aspecto que requiere de mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué en torno a los 4 o 5 años? Sabiendo, Laura, evidentemente que existen diferencias entre niños, ¿no? Porque a partir de esa edad es cuando ya se desarrolla otro aspecto muy relacionado con la empatía, que es la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro y no solamente entender las emociones que está experimentando el otro, sino para saber qué ideas, qué pensamientos y qué expectativas tiene el otro, ¿no? Es por tanto, entonces, en torno a los 4 o 5 años, cuando podemos decir que la habilidad de la empatía se ha desarrollado. Si ahora nos preguntamos qué diferencia hay entre niños y niñas en cuanto a la empatía, bueno, pues los estudios llegan a una conclusión muy clara. Entonces, antes de nada, te quería preguntar, ¿tú crees que existen diferencias entre niños y niñas? Y en caso de que creas que sí, ¿quién crees que son más empáticos? A ver, realmente pienso que sí que las hay. No las debería de haber, pero creo que sí que las hay. Que las niñas tienen mayor empatía, ¿no?, que los varones. Pues estás en lo cierto, ¿no? Además, esto no solamente es una sensación o algo que percibamos en el día a día con nuestros hijos, con nuestros alumnos, ¿no?, sino que es algo que está demostrado científicamente, ¿no? Fíjate, en el año 2007, un estudio de un experimentador que se llama Bricendin en la Universidad de California realiza un estudio donde compara niños y niñas, ¿vale?, pequeños, y ve que las niñas aguantan más la mirada y miran más los aspectos faciales que los niños, lo cual les da más información de contenido emocional y lo cual les hace ser mucho más empáticas. Por otro lado, Rafa, los padres estamos un poco preocupados porque cuando nuestros hijos no consiguen lo que quieren o no les salen las cosas como más o menos ellos esperaban, pues se enfadan, se bloquean. Y bueno, llega la palabra mágica, ¿no?, y difícil para todos, que es la frustración, ¿no?, la tolerancia a la frustración. Nos preocupa mucho saber si realmente los niños necesitan tener frustración, hasta qué nivel tenemos que dejarles que se frustren, hasta dónde, cómo, de qué manera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, en primer lugar, Laura, decimos que la frustración, más que una emoción, es un sentimiento, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento? Bueno, si queríamos hacerlo muy sencillo, podemos sacar una especie de fórmula matemática y decimos que un sentimiento es igual a una emoción más un pensamiento, una cognición, ¿no? Chicas.
A ver, Sí, chicas. profe, ya estamos. Ya. Mire, este video de este psicólogo y escritor y educador de niños, ¿sí? Es buenísimo que me gustaría que lo terminen de ver, sí, en su tiempito libre, que todo lo que vamos, mire que hablaba de la empatía, algo que ustedes ya habíamos manejado este término, sí, pero él lo amplía mucho más, ¿no? Y es bueno porque nos permite a nosotros conocer cómo realmente funciona esto de la empatía en la edad de 3 a 5 años, ¿no? Me gustaría que lo terminen de ver. Empezaba a hablar también de otra temática importante. Bueno, chicas, siendo las 7 de la noche nos vamos a despedir. Esta es la última clase y yo tengo una inquietud. Ustedes realizaron el proyecto integrador, ¿verdad? Sí, profesora. Sí. Listo. Ustedes tienen que enviarme a mí ese proyecto para yo también ponerles una nota. ¿Sí? O no, o más bien déjenme ponerme de acuerdo con la licenciada Berito para ver, porque somos 3 docentes que estamos manejando esto y Berito estaba coordinando, ¿no? Pero yo sé que ustedes estuvieron haciendo, ¿no es cierto? ¿Cuál profesora se cuenta? Ya. Listo, muy bien. Bueno, chicas, entonces nos vamos a despedir. Les agradezco a todas. Profe, Dígame. el nombre del video no lo digo. Ya le voy a ver, el nombre del video es Claves para convertir a tu hijo en un experto emocional, de Rafa Guerrero, psicólogo. Claves para Profesora, convertir, el proyecto claves para integrador es convertir ese. a tu hijo en un experto emocional, de Rafa Guerrero. Ya apaga el micrófono que no se escucha. ¿Sí me escucharon? Claves para convertir a tu hijo en un experto emocional, de Rafa Guerrero. Dura 1 hora Profe, dígame. el proyecto integrador es el cuento. Sí. Voy a hablar con la profe Berito. Yo les comunico al grupo cómo nos vamos a manejar esto, ¿no? Porque esa es una nota, ¿sí? De investigación. Perdón, chicas. Solo este es el deber que tenemos con usted, nada más. No, ustedes tienen muchos otros aportes conmigo, pero esa es la nota de investigación que cada una de las maestras pondrá en su respectiva plataforma, ¿no? De ese trabajo. Bueno, chicas, yo les agradezco. Yo no sé si nos volvamos a encontrar el próximo semestre. Si es así, a buena hora. Si no, pues, chicas, que les vaya muy bien. Quiero agradecerles por toda esa responsabilidad. Sigan así, juiciosas, muy participativas, muy lindas ustedes, con ese gusto que tienen hoy, que sea hasta el final, chicas. Esta es una carrera muy bonita, ¿sí? Que nos va a dejar grandes experiencias, muchas cosas que a nosotros como ser humano nos alimentan mucho. Y si es que Dios permite, nos volveremos a encontrar. Gracias, chicas, por su tiempo. Que tengan una buena noche. Igualmente, profe, chao. Profe. Profe, chao. Chao, chicas. Chao, profe. Chao, chicas. Cuídense.